En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Después de contestar la pregunta del apóstol Pedro en los últimos versículos de Juan 13, Cristo vuelve a hablar al grupo. Se dirige a todos ellos nuevamente y habla acerca del destino en los primeros 4 versículos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Los discípulos estaban llenos de varias emociones en esta ocasión. Estaban tristes sin duda por el anuncio de la partida de su maestro. Estaban perplejos por la predicción que uno de ellos negaría al Señor y que otro de los discípulos mismos lo iba a traicionar. Tenían que estar pensando además en el peligro que todo esto significaba para ellos mismos. En medio de estas emociones, y por causa de ellas, Cristo les presenta el reto de la fe. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. No les dice que no van a tener problemas, no ofrece ninguna esperanza que Él pueda escapar de la muerte. Sin embargo, les presenta la base fundamental para que su corazón no se turbe. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. La confianza en Dios, la confianza en Cristo mismo, es la base para no turbarnos en medio de las tribulaciones. A pesar de las circunstancias graves que afrontaban, les invita a creer que están en las manos de Dios. Les invita a creer que Dios y Cristo lo tienen todo bajo su control divino, que todo ya estaba en el plan de Dios. Ellos no andaban a la deriva. Cristo, su vida, no estaba en manos del enemigo, sino que todo estaba bajo Dios. Por tanto, creed en mí, les dice. La exhortación de Cristo debe ser admirada cuando consideramos que Él mismo estaba conmovido en su espíritu, pero Él está buscando la manera de consolar a los mismos hombres que acaban de mostrar su egoísmo, no queriendo servir el uno al otro, sino insistiendo en ser cada uno de ellos el mayor en el reino. A estos hombres a los cuales Cristo les acaba de instruir por medio de la toalla, por medio de lavar los pies de ellos, ahora les está tratando de consolar. Al mencionar la casa del Padre en el versículo 2, claramente se refiere al cielo, a la presencia de Dios mismo. Y les aclara que el propósito de su partida, su muerte y enseguida su ascensión a la presencia de Dios, era para preparar lugar en la presencia de Dios para sus seguidores. Él se iba para poderlos recibir en el futuro, en su propia presencia, en gloriosa comunión eterna, cara a cara con Él. Y nos aclara que en aquella morada celestial hay lugar amplio para todos. Hay un lugar preparado para nosotros. Y en aquel lugar estaremos cara a cara con Jesucristo. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La muerte de Jesús no debería ser causa de que se turbara el corazón de los discípulos, porque su muerte era el camino para que Él y ellos llegaran a la gloria celestial. Su muerte era el camino de la victoria, de vencer a Satanás y a la muerte misma. ¿Qué seguridad tenían ellos de tal destino? Pues la misma que nosotros tenemos, la promesa segura, confiable
de Jesucristo. Y esta promesa de aquel lugar eterno que Dios tiene para nosotros hace que sea más seguro que el lugar donde vivimos nosotros ahorita. Sí, la casa, la morada que Dios tiene para nosotros es una morada más segura que la morada que nosotros tenemos ahora, porque tenemos la seguridad de ella en las palabras del Hijo de Dios. En los versículos 5 al 7 tenemos la pregunta de Tomás. Él contradice a Jesús en el versículo 5. Cristo ha dicho en el versículo 4, «Sabéis a dónde voy y sabéis el camino». Le dijo Tomás, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?» Jesús le dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto». Jesús dice, «Yo soy el camino». Jesús es el camino en cada acción, cada palabra y cada actitud. Él es el mediador entre Dios y sus escogidos. Él es el camino para llegar a Dios. Él era el camino para que enseguida ellos fueran a donde Él iba a estar, con el Padre. En Juan 14, versículos 1 al 3, Cristo acaba de aclarar que Él iba a la casa de su Padre para que ellos pudieran llegar allí mismo enseguida, en su segunda venida. Con esta declaración, les estaba aclarando que es por medio de Él y solamente por medio de Él que ellos también podrían ir al Padre, y lo mismo es cierto para nosotros también. Es cierto que Cristo nos enseña el camino. Es cierto también que la Biblia aclara que Cristo nos guía en el camino y que Él ha dedicado para nosotros un camino nuevo y vivo. Pero lo importante en este texto es que Él mismo es el camino, no solamente que nos enseña el camino. El único camino es Cristo Jesús. Segundo, yo soy la verdad, dice Cristo. No solamente enseñó la verdad, Él es la verdad en acción. Todo cuanto hizo y pensó era la verdad. No encontramos solamente las palabras de perfección moral y espiritual en las enseñanzas de Jesús, también encontramos la realización de esta perfección moral y espiritual en su persona y en su vida. Jesucristo es la verdad, la realidad final, en contraste con las sombras que lo precedieron. Desde el primer capítulo de Juan, Él nos ha hecho notar esto, diciendo en Juan 1, versículos 14 y 17, «Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Su propia vida estaba llena de gracia y de verdad. El versículo 17 dice, «Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo». Él no solamente nos enseña la verdad, por medio de Él en su vida observamos la verdad en acción. Él es la fuente confiable de la revelación redentora de Dios, la verdad. No hay otra verdad más que Cristo Jesús, no hay otra fuente de verdad, no hay verdad más completa. Él es la verdad. Tercero, yo soy la vida. Él tiene vida verdadera en sí mismo. Y además, Él es la fuente de vida para aquellos que le siguen. No solamente tiene palabras de vida, no solamente vino para darnos vida a nosotros, Él es la única vida verdadera. Yo soy el camino, nos lleva a Dios. Yo soy la verdad, nos libra del pecado. Yo soy la vida, hace posible la comunión con Dios.
Si Jesucristo es realmente el camino, la verdad, la vida, esto aclara que la religión cristiana es única en el mundo religioso, porque es el único camino, es la única verdad, es la única vida verdadera que nosotros podemos ofrecer a todos los hombres y que debemos ofrecer, porque las personas que andan en religiones que no siguen a Cristo Jesús, aun aquellos que hablan de Cristo pero que no siguen la palabra de Cristo Jesús, en verdad están caminando en un camino errado que no les llevará al Padre. Están siguiendo una enseñanza errada que no les llevará a la redención. Están viviendo una vida falsa que no es eterna. Necesitan conocer la verdad en Cristo Jesús. En el versículo 7, Cristo dice que conocerlo a Él es conocer al Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Nos dice dos cosas muy importantes. Primeramente, conocer a Jesús es conocer al Padre. Él tiene los mismos atributos, Él es la propia imagen de Dios. Y segundo, solamente por conocer a Jesús podemos conocer verdaderamente al Padre. Aparte de Cristo, es imposible conocer a Dios. Luego tenemos la pregunta de Felipe en los versículos 8 al 11 y la respuesta de Cristo. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Felipe obviamente no había entendido que gozaba ya de un privilegio mucho más grande que el que Moisés recibió. Él deseaba sin duda alguna manifestación visible del Padre mismo. Pero la respuesta de Cristo es que ustedes, al verme a mí, han visto al Padre. Yo soy la manifestación visible de Dios. Yo soy la propia imagen de Dios. Yo soy Dios hecho hombre. Claramente Cristo no está diciendo que Él y el Padre sean la misma personalidad, sino que Él tiene todos los atributos divinos que el Padre tiene, toda la plenitud de la deidad en la carne. Colosenses 2 y el versículo 9. Realmente lo que Felipe estaba pidiendo ya se había cumplido. Cuando el Verbo fue hecho carne, al nacer de María y vivir entre los hombres, Jesucristo les estaba mostrando el Padre, al que ninguno ha visto jamás. Lo vemos en Cristo Jesús. Y si en Jesús no entendemos ni vemos a Dios, no lo vamos a conocer de otra manera. Y presente evidencia, sus palabras y sus obras. Estas son las dos evidencias que él presenta. En el versículo 10, él declara: las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Segundo, las obras. Creedme que yo soy en el Padre. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las palabras de Jesucristo eran las palabras del Padre. Las obras o señales de Jesucristo también eran las obras o señales del Padre. Pruebas que Él es Dios, que verlo a Él es ver al Padre. La fe más pura, por supuesto, se basa en las enseñanzas de Cristo, pero en vista de la dificultad de que creyeran, Jesús les exhortó a creer por las señales, en caso de no creer por las palabras. Y luego continúa su instrucción en el versículo 12. De cierto,
De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Después de mencionar las obras, las señales milagrosas que él había hecho, en el versículo 11, luego les promete que ellos también iban a hacer estas señales. No deberían temer los discípulos que la ausencia física de Jesucristo significaría la pérdida del poder para hacer señales, porque desde el cielo Jesús les iba a proveer de este mismo poder. Además de las señales que harían en el aspecto material, también harían obras mayores, obras todavía más grandes en lo espiritual. Creo que estas obras mayores evidentemente es la obra espiritual de la salvación de almas por medio de la predicación del Evangelio. Si lo analizamos, realmente los apóstoles no podían hacer ningún milagro físico que fuera más grande, mayor, que la resurrección de Lázaro que Cristo ya había efectuado. Pero la obra evangelística, la obra de salvación de almas, era algo realmente maravilloso, mayor que las obras o señales que aún Cristo había hecho. La obra evangelística de Cristo fue muy limitada realmente, tanto en el área que cubrió como también en el número de discípulos logrados. Pero la obra de ellos, realmente de Cristo en ellos, sería para todo el mundo y alcanzarían literalmente miles de almas. Y vemos esto cumplido en el libro de los Hechos. No deberían pensar los discípulos que con la muerte de Jesús todo se vendría para abajo. Precisamente su muerte y su regreso al Padre eran necesarios para hacer posibles estas obras más grandes. Primeramente, sin la muerte de Jesús, el mensaje que ellos llevarían no tendría ningún valor. Él tenía que llegar a ser el mediador y redentor por medio de la muerte. Y segundo, antes que Él regresara al Padre, no era posible que viniera el Espíritu Santo para ayudarles en su ministerio. Por esto Él dice que harían ellos obras mayores, porque yo voy al Padre. La base para que ellos hicieran estas obras mayores era su partida. Su partida no significaba que menguara la obra de ellos, sino que aumentara. Qué bendición más grande, la que Cristo les estaba prometiendo a ellos, tratando de consolarlos, ofreciéndoles poder en su nombre. En los versículos 13 y 14, Él dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La Biblia enseña claramente que hacer algo en el nombre de Jesucristo es hacerlo con su potestad o autoridad. Es hacerlo de acuerdo con su voluntad. Colosenses capítulo 3 y el versículo 17. En este texto el apóstol Pablo enseña que todo cuanto hace el cristiano, sea de palabra o de hecho, lo debe hacer todo en el nombre del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 4, cuando en el capítulo 3 de Hechos, Pedro y Juan habían sanado a un cojo, ellos explicaron en los versículos 7 al 12 que lo hicieron en el nombre o con la potestad de Jesucristo. Esto es hacerlo en su nombre, es hacerlo con su potestad, con su autoridad, como Él manda, de acuerdo con su voluntad. No es sencillamente pronunciar su nombre. En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, encontramos a personas que pretendían predicar en el nombre de Cristo Jesús,
echar fuera demonios en el nombre de Cristo Jesús, hacer muchos milagros en el nombre de Cristo Jesús, pero son personas desconocidas por Cristo Jesús porque no hacían la voluntad de Dios. No estaban sujetas a Cristo. No lo hacían realmente en su nombre, aunque mencionaban su nombre. Y esto sucede hoy día con muchas personas también. En Hechos capítulo 19, versículos 13 al 17, encontramos a algunos de los judíos exorcistas ambulantes que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero el espíritu malo respondió diciendo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hechos 19 y el versículo 15. Claramente pedir algo en el nombre de Jesucristo no es sencillamente mencionar su nombre o invocar su nombre, sino que es hacerlo con su autoridad y de acuerdo con su voluntad. Cristo es nuestro mediador para llegar con confianza al trono de Dios con nuestras peticiones. 1 Timoteo 2, 5 y 6 declaran que hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto es el significado de pedir algo en el nombre de Jesucristo. Es pedirlo por medio de Él, por medio de Cristo, quien está en medio de Dios y los hombres. Un sumo sacerdote que comprende nuestras debilidades, que fue tentado en todo punto como nosotros. Hebreos 4, 14 al 16. Y así como la promesa de recibir el poder de hacer obras aún mayores de las que Cristo hizo, también esta promesa de pedir algo en su nombre y recibirlo se hizo realidad por su muerte. Claramente está tratando de consolar a los discípulos nuevamente y aclararles que su muerte no es un desastre, su muerte no es una derrota, sino que es otro paso en el camino a la victoria de Cristo y también de su iglesia sobre Satanás y sobre el mundo. Algunos no han tomado en cuenta otras enseñanzas del Nuevo Testamento que limitan esta promesa de Cristo a lo que Dios desea, a la voluntad de Dios. Claramente aquí Cristo promete: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Pero el apóstol Juan mismo, en 1 Juan capítulo 5 versículos 14 al 15, aclara que para tener la confianza de recibir lo que pedimos, debemos pedirlo conforme a su voluntad. Así que pedirlo en el nombre de Jesucristo incluye el pedirlo conforme a su voluntad. Dios nunca nos va a dar algo que pidamos cuando nuestros motivos son egoístas. Santiago 4, 2 al 3 dice que pedían, pero no recibían porque estaban pidiendo para gastarlo en sus propios deleites carnales. Santiago 4, versículos 2 al 3. En cierto sentido, podemos pedir a Cristo lo que deseamos. Por medio de Él nosotros llegamos al Padre. Pero generalmente la oración debe ser dirigida al Padre por medio de Jesucristo. No olvidemos que el Hijo siempre buscaba la gloria del Padre, no la suya propia. Dios siguió obrando por medio de los apóstoles en las señales que hicieron, en la revelación de la voluntad de Dios que recibieron por el Espíritu Santo, pero también la oración era uno de los medios para que el Padre siguiera obrando por medio de ellos. Ellos habían estado pidiendo todo a Cristo. Después de su muerte, siempre podrían seguir pidiendo todo por medio de Él, y lo harían con plena seguridad. Claramente Jesucristo estaba tratando de lograr que los discípulos entendieran que además de ser necesaria su muerte,
sería de gran beneficio para ellos y para el pueblo de Dios en todo sentido. En el versículo 15, después de dar aquella promesa maravillosa de que pidieran lo que deseaban en su nombre, les exhorta a manifestar su amor hacia Él por la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La única prueba, mis estimados hermanos, del amor es la obediencia. Si nosotros deseamos manifestar a Dios que le amamos, la manera de hacerlo es por la obediencia a sus mandamientos. Las bendiciones que Jesús les había prometido dependían del amor obediente de ellos a la voluntad del Padre Celestial. El amor se manifiesta en la obediencia. Y si nosotros continuamos en amor, nosotros tendremos la mejor prevención contra la desobediencia. El amor, al contrario de lo que muchos piensan, no es sencillamente una emoción, no es un sentimiento de corazón nada más, es algo que se manifiesta en la sujeción de la voluntad nuestra a la persona que amamos. Nos sometemos a aquella persona que amamos, y en este caso, aquel que debemos amar sobre todos es Cristo Jesús. Podemos dar resumen a lo que Dios desea de nosotros en esta palabra: el amor. La fe que obra por amor es lo que Dios está buscando en los discípulos de Cristo Jesús. Gálatas 5 y el versículo 6. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La venida del Espíritu Santo a los discípulos del Señor claramente es la respuesta de la oración de Jesús al Padre. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Él no es el mismo Jesucristo, es otro consolador, pero es un consolador que iba a morar en forma permanente en el creyente verdadero. Es llamado el Espíritu de verdad porque revela la verdad. Esta es parte de la obra del Espíritu Santo, la revelación de la verdad. Jesucristo dice: yo soy la verdad, pero les enviaré el Espíritu de verdad, aquel que revela esta verdad en toda su perfección. Este Espíritu es desconocido por el mundo, pero el creyente lo conoce y mora no solamente con, sino en el creyente. Creo que vale la pena considerar esta frase: otro consolador. La palabra consolador es de la palabra griega parakletos, que significa literalmente uno que es llamado al lado para ayudar. Es un ayudante, así se traduce en algunas versiones. Ayudante, otro consolador, otro que puede estar a su lado para ayudarle. El Padre y el Hijo llaman al Espíritu Santo al lado de los discípulos para consolar, amonestar, enseñar y guiarlos. De esta manera, en toda situación, el Paracleto, el Consolador, les puede proveer la ayuda que necesiten. Jesucristo se iba, el ayudante de los discípulos, aquel que los consolaba, pero el otro Consolador, el Espíritu Santo, sería ayudante de ellos en la tierra. Cristo en el cielo, el Espíritu Santo en la tierra, y además, este otro Consolador, este Espíritu de verdad, nunca les dejaría una vez que llegara. Esto, por supuesto, se cumplió en el día de Pentecostés, y por esto mismo entendemos que el bautismo en el Espíritu Santo que sucedió en el día de Pentecostés ya no volvió a suceder. Fue una vez para siempre. Y nosotros seguimos como cristianos recibiendo, cuando obedecemos el Evangelio, el Espíritu
de verdad.